Bueno, niños, vamos a empezar entonces con el tema del día, que es muy interesante, muy bonito, referente a la iglesia, ¿no? Que es el pueblo de Dios, el lugar donde todos se reúnen para compartir, ¿no?, momentos agradables, que viene a ser la palabra, la amistad, el compañerismo. Todo esto se da en una iglesia. Eso es lo que se quiere, ¿no? Que se en esta iglesia todas las reuniones sean para un bien de la comunidad. Tanto en la iglesia, que viene a ser la iglesia católica, donde están todas las personas creyentes, y también las iglesias que son evangélicas, donde también van los niños, ¿no?, que pertenecen a una comunidad evangélica. Tanto en una como en otra, no se da la palabra, con el fin de que ustedes aprendan a tener, digamos, un respeto, un amor sobre todo a Dios. Y eso es lo que se trata, que es la iglesia para todos, ¿no? Para todos. Dice, ¿no? La iglesia es familia de Jesús. El Señor quiso formar un pueblo para darnos su salvación. Ese pueblo fue Israel. Pero al llegar un momento determinado que se llama plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo a ese nuevo pueblo a formar su iglesia. Lógicamente, ¿no? Dios, teníamos una separación con Él debido, digamos, al pecado de Adán y Eva. Eso es como que nos separó y nos desunió. Entonces Dios pensó en un Salvador, pensó en una persona, sobre todo en su Hijo, para que Él restaure esta comunicación con Él. Y de esta manera poder nosotros ser salvos, ya que el pecado, una vez que ingresa, comenzó, ¿no?, a transgreder y a cambiar en todos los tiempos, a empeorar el pecado, ¿no?, de lo que había empezado. Entonces, pensó en un pueblo llamado Israel, porque allí había un hombre que tenía un corazón para Dios, ¿no? Y este hombre era Abraham. Y así, sucesivamente, se dieron muchos personajes que sirvieron para la obra de Dios, que era salvar al pueblo y después que ellos también tengan una congregación. Por ejemplo, tenemos varios personajes que sirvieron a la obra de Dios. Abraham, Noé, hubo también profetas, Moisés. Todos ellos trabajaron en la restauración y en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven esta figura que están aquí? ¿Quién es? Moisés. Cuando sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel lo sacó de Egipto y lo llevó Dios hacia un camino en la cual llegó al mar. Pensaron que iban a morir allí, pero Dios abrió un camino para que ellos pasaran. Entonces, esa persona fue Moisés, ¿no?, que significa salvado de las aguas, porque él fue salvado por la hija del faraón. Entonces, él fue utilizado por Dios para poder cruzar, para poder llevar a su pueblo a otro extremo y así salvarlo. Luego viene otro personaje que es Noé. Noé también comenzó a predicar y a decir de que había un diluvio que iba a venir y que cambiara, porque la gente dice era muy mala en el sentido de que eran muy pecadores, pecaban constantemente. Entonces, Noé tuvo la misión que Dios le habló y le dijo, habla al pueblo para que sea salvo y no muera. Noé comenzó a predicar y la gente no le creía.
Entonces, Dios le dijo, haz un arca, construye un arca, y ahí vas a colocar a los animales y las personas que se van a salvar. Noé seguía predicando y diciendo al pueblo, cambien, vuélvanse a Dios, Dios va a traer un castigo, un diluvio fuerte. La gente no le creyó. Y cuando terminó el arca, Dios le ordenó subir los animales, subir él y su familia, porque fueron los únicos que se salvaron. Y llegó, ¿no?, el gran diluvio. Y mucha gente murió. Entonces Noé es otro de los personajes de los cuales Dios estaba utilizando, ¿no?, para que se salvara, tenía un corazón bueno, y después, ¿no?, viniera, ¿no?, Jesús, ¿no?, en las generaciones posteriores. También existieron en esos tiempos los profetas, que eran los mensajeros. Ellos daban mensajes de Dios. Dios les revelaba por sueños o por visiones lo que iba a pasar al pueblo o lo que tenían que pasar al pueblo, lo que tenían que cambiar. Y fueron utilizados todo su tiempo. Y así sucesivamente hasta la venida de Jesús. Cuando Jesús llega, ya el pueblo sabía que iba a venir un Redentor. Sabía que era hijo de Dios. Algunos le creyeron y otros no. Entonces, cuando Jesús vino, Él vino a cumplir la palabra. Él vino a ayudar a las personas a que cambiaran, a que ya no dejaran su mala manera de vivir. Por medio del bautismo los ayudó, ¿no? Se bautizaban en el río y decían como un cambio. El agua es para limpiar o purificar, cambiar su vida, ¿no? Siempre y cuando tendría que tener un corazón disponible. Pero si la persona no tiene ese corazón, entonces no cambia. Entonces es difícil de que Dios limpie si es que la persona no pone una disposición. Hay libre albedrío. Esto quiere decir que Dios te dice, este es el camino correcto y este es el camino incorrecto. Y el que decide es uno. Uno tiene que decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Si elige lo bueno, tu camino va a ser llano y Dios va a estar siempre contigo. Te va a ayudar en todos los momentos de aflicción. Él va a estar a tu lado. Pero si el camino es el ancho donde va toda la perdición, Dios no está ahí. Y es fácil perder el alma de una persona si hace lo que es malo. Por eso que Jesús vino a cumplir y ayudarnos a entrar a ese camino. Jesús inició su iglesia con la elección de los apóstoles para continuar con su obra. Eligió, ¿se acuerdan?, 12 apóstoles. Y de esa manera iba a continuar entonces su obra después de que él no estuviera entre ellos. Porque él sabía de que iba a haber un momento que iba a partir. Y si él se iba, él iba a dejar a sus discípulos para que sus discípulos cumplan, sigan haciendo lo que él estaba haciendo. Dice, ¿no?, está destinado no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad. No solamente era el pueblo de Israel que se iba a ser salvo, sino Jesús vino por toda la humanidad, por todos ustedes, por mí. Entonces, la idea era de que querían que todos fuéramos salvos. Todos formamos el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? Ahí está la familia de Dios. Ahora, recuerda, iglesia no es el lugar físico donde oímos misa y nos bautizamos, sino iglesia somos todos los cristianos. Ustedes se acercan a una iglesia para compartir, para escuchar la palabra que están diciendo en ese momento el sacerdote. Y claro, después de terminar ya se unen
se dan el abrazo de la unidad, ¿no? De la amistad. Y eso se debe llevar en todo momento. Cuando ustedes salen y regresan a casa, siguen siendo cristianos, no solamente en la iglesia, sino también en casa o con los vecinos. Hoy en día, bueno, no se puede hacer eso porque hay una cuarentena, pero después que pase todo esto, va a volver otra vez a la rutina diaria. Y puedan ustedes ir a una iglesia, escuchar la misa y darse ese abrazo con todas las personas que están allí, porque todos los que están ahí, como decíamos, es una familia. Entonces, como la iglesia somos nosotros mismos, no es el lugar. Cuando tú vas, si bien es cierto, está allí, ¿no? La presencia de Dios. Cuando tú sales, esa presencia, ese amor de Dios está en ti y tú lo llevas a tu casa. Sigue en tu casa y en tu casa tú sigues desbordando o dando amor a los tuyos mediante la obediencia, mediante el respeto, ¿no? Mediante el compañerismo, la amistad que hay dentro de tu casa, con papá, con mamá, con tus hermanos. Entonces ahí se da el verdadero cristiano. Dios observa en todo momento cómo es tu comportamiento. Si tu comportamiento es, digamos, en la iglesia eres una persona y en tu casa eres otra. Entonces ahí ves, ¿no? Si es esa diferencia. Entonces no está haciendo, digamos, vivo esa enseñanza que te dan. Todo lo que te enseñan para bien de tu vida, tienes que actuar, tienes que llevarlo a realizar, porque no solamente es tenerlo, no solamente es escuchar y después en la calle discuto, peleo, en mi casa no hago caso, entonces no estás haciendo bien. Lo que se tiene que hacer es realizar. El buen discípulo no solamente escucha, sino actúa a lo que le han enseñado. Entonces, eso te va a ayudar a ser una mejor persona. Entonces, la iglesia es importante después de la cuarentena para volver otra vez a reunirnos. Pero si no, en casa podemos hacerlo. Podemos orar y cumplir los deberes que les corresponde como hijos y representantes de Dios. Como representante de Dios, tienen que hacer lo que es bueno. Dice, ¿no? A esta parte de acá, todos somos parte de la iglesia y la iglesia es la familia de los hijos de Dios. Esto quiere decir que todos somos una familia, ya que todos somos la iglesia, son hermanos, hijos, como si fueran hijos de un mismo padre, ¿no? ¿Y quién es el padre? Es Dios. María es madre de Jesús y madre nuestra, pues antes de morir Jesús nos la entregó como madre por medio de la persona de Juan. Jesús es nuestro hermano, pues es hijo de María, al igual que nosotros. El día en que nos bautizan somos miembros del reino de Dios y miembros de una gran familia que viene a ser la iglesia. Entonces, cuando reciben el bautismo, entran en otra familia más grande que es la iglesia. O sea, una vez que se bautizan, ya no solamente son ustedes hijos de mamá y papá, sino ahora son de una gran familia que ya está en la iglesia, que se reúnen en la iglesia. Ya a ti te llevan desde pequeño, vas desde pequeño, ya comienzan a conocerte y también comienzan a estimarte, porque perteneces al grupo, ¿no? De la iglesia. Todos los que nos hemos bautizado nos llamamos cristianos y somos amigos y discípulos de Jesús. Cristianos porque creen en Jesús, por eso que son llamados cristianos, ¿no? Y como tal tienen que comportarse como verdaderos cristianos, ¿no?
Los cristianos deben aprender y practicar las enseñanzas de Jesús. ¿Y dónde lo voy a ubicar esto? En la Biblia. Si bien es cierto, a veces es un poco pesado leer la Biblia, o cansa, o da sueño, entonces lo que puedo hacer es solamente leer un texto. Y ese texto, apréndelo y recuérdalo durante el día. Dios es bueno y puede hacer que tú en cualquier circunstancia se dé y justo utilices ese texto. Entonces, no solamente es aprender porque después nos podemos olvidar. Tenemos que practicar lo que nos enseña. Si Jesús te dice en su mandamiento no robar, entonces no hay que robar. Si dice que tenemos que hallar paz, entonces hallemos la paz dentro de nuestro hogar. Haz paz, no hacer guerra, sino más bien al contrario, desplegar o dar amor. Y siempre, como dice su palabra también, ¿no? El mandamiento nos dice, ¿no? Ama a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces, ama. Amar significa obedecer, respetar. Ama a tu padre y a tu madre para que te dé largura de días. Quiere decir, para que dures muchos años. Es un mandamiento con promesa. Entonces, tienen que practicarlo, tienen que realizarlo, para que Dios se cumpla lo que Dios ha dicho. Al igual que toda la familia celebra, dice, acontecimientos que son importantes para todos sus miembros, y de igual forma también en la iglesia. Entonces, si es importante, digamos, cuando hacen un cumpleaños, por ejemplo, en tu casa, y tú te sientes feliz, de la misma forma también hay fiestas de Dios que también como padre de nosotros, también se siente feliz cuando lo celebra. Para esto tiene que estar en coordinación, ¿no? En este caso sus papis, con la iglesia, saber qué festividad hay de la cual ustedes también deben celebrar junto con ellos para que nuestro Dios Padre esté contento. La iglesia es una gran familia muy parecida a la nuestra. Recordemos en este ejercicio palabras que solemos utilizar en nuestra gran familia, que es la iglesia. Hoy, igual que los primeros cristianos, seguimos a Jesús en la iglesia. Los discípulos siguieron a Jesús hasta el último día en que ya fue arrebatado, murió, y después de eso continuaron, siguieron predicando la palabra que Jesús les había enseñado. Y mucha gente se convirtió, muchos cambiaron, les ayudó a cambiar. Y esto es lo que contenta a Jesús, de que hayan sido buenos discípulos. Se fue elegido bien ese grupo de discípulos. De igual forma, ustedes también son sus discípulos. Por lo tanto, ustedes también tienen que llevar una palabra de aliento o recordar lo que nos enseña Jesús, y también ustedes hablarlo, conversarlo con su familia, con sus hermanitos o hermanos, haciéndoles recordar lo que Jesús hizo por nosotros. La iglesia es una gran familia de Dios que formamos toda la multitud de cristianos que son seguidores de Jesús. Al igual que los hebreos, caminaron por el desierto guiados por Moisés, ¿no? Cuando fueron guiados y cruzaron el Mar Rojo. Ahora, los que creemos en Jesús como Mesías y como Salvador, formamos un solo cuerpo, la familia de los redimidos, los rescatados, ¿no? Los que salen de allí para poder encaminarse como debe ser, correctamente. Y hemos de caminar juntos como hermanos, todos aquellos que se bautizaron, todos aquellos que pertenecen a un grupo, a una comunidad cristiana, hasta llegar a la casa del Padre, hasta la presencia de Dios. Los primeros cristianos, alentados por la fuerza del Espíritu Santo, hablaban con gran valentía de Jesús. Esto quiere decir que el Espíritu Santo, después de que murió este Jesús, llegó como ayuda el Espíritu Santo.
quien les dio la fortaleza a los discípulos para seguir caminando sin él, pero llevando la palabra de Jesús, de lo que les había enseñado. No, entonces, alentados por la fuerza del Espíritu Santo, hablaban con gran valentía de Jesús. Fueron todo el mundo anunciando el Evangelio. No, Jesús dijo, arrepiéntanse, cambien su manera de vivir, no sigan pecando, vuélvanse a Dios, porque Dios es bueno, quiere perdonarlos y traerlos a su camino. Entonces, todo eso los discípulos iban hablando y predicando a la gente. No todos se volvieron, pero sí los que tenían un corazón noble dijeron, quiero dejar de pecar, quiero dejar de hacer lo malo y volverme a Dios. Esas personas fueron redimidas. Bueno, entonces, por todo el mundo anunciando el Evangelio, tal y como Jesús se lo mandó. Cuantos creían en la palabra de los apóstoles se convertían y se bautizaban, haciéndose discípulos de Jesús. La gente, más tarde, empezó a llamarlos cristianos, es decir, seguidores de Cristo. También hoy la iglesia anuncia el Evangelio y celebra los misterios de la fe para los que aún vivimos en este mundo. Nos convirtamos en discípulos de Jesús y en Él encontremos la salvación y la vida. Los primeros cristianos, alentados por la fuerza del Espíritu Santo, vivían unidos y se querían como hermanos. Imagínense, ¿no? Todos ellos vivían unidos, no discutían, no peleaban, se ponían de acuerdo en todo se ponían de acuerdo y vivían, dice, como hermanos, repartían sus cosas entre los necesitados, no eran egoístas. Si había un necesitado, ellos le daban a ese necesitado. Se reunían para celebrar la Eucaristía, que viene a ser la ceremonia del vino y el pan, y para orar junto a Dios. Nunca dejaban de orar. Eso fue una enseñanza a Jesús. Jesús oraba constantemente, mañana, tarde y noche. Y eso los discípulos también lo cumplían. Asimismo, los que formamos ahora la iglesia, hemos de vivir unidos y amarnos, compartiendo unos con otros los bienes que hemos recibido de Dios, especialmente con los más necesitados. Cuando están ustedes en una iglesia, están todos unidos, allí donde ustedes comparten la palabra. Y si hay una persona o un niño que necesita, entonces si tienen ustedes los medios, si tienen ustedes la forma de poder ayudar, ayúdenlo. Porque eso es bueno ante la vista de Dios, ya que ustedes están ayudando, están dando, ¿no?, una ofrenda al necesitado. Al celebrar la Eucaristía y orar juntos damos testimonio de la unidad que Dios quiso para sus hijos. Dios siempre ha querido lo bueno para sus hijos y quiere la unidad entre todos. Desde un principio y hasta el final de los siglos, el Espíritu Santo está presente en la iglesia y le ayuda a vencer todas las dificultades que encuentra en su camino. El Espíritu Santo está siempre con ustedes, con nosotros, ¿no? Y nos ayuda a pensar, nos ayuda a elegir lo que es bueno, lo que es correcto. Es como a veces nosotros decimos, ay, mi conciencia me ha avisado. Es el Espíritu Santo quien te avisa lo que es bueno y lo que no debes hacer, lo que sí debes hacer. Para eso tienes que tener un corazón disponible. Y para tener un corazón disponible tienes que estar más cerca de Dios. Y para estar más cerca de Dios tienes que orar, leer, para que esté en una constancia de comunicación con Él. Y entonces se puede, por medio del Espíritu Santo, te puede revelar cosas que es para bien tuyo. Bien, niños, entonces vamos ahora sí. La tarea está en la plataforma, ¿no? Y veo que muchos de ustedes están cumpliendo con su tarea, pero quiero que todos cumplan, porque es parte de su desarrollo dentro de la educación.
Espero que esta nota que les hayas hecho a ustedes referente al tema les ayuda a poder desarrollar espiritualmente a ustedes y hacer una vida ordenada dentro de hogar. No se olviden de orar siempre por la familia, por sus padres, porque Dios les guarde y los cuide, ya que ellos se preocupan por ustedes. Gracias, niños. Gracias por su atención. ¿No? Y gracias por la expresión de amor que ustedes siempre me dan en sus saludos. Hasta luego, niños.